Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 14 del día 20 de octubre del 2021, donde vamos a dar el seguimiento a las lecciones de libro que encargamos esta semana. Vamos ya para la segunda clase de la semana. Espero que haya más participación en estas clases pregrabadas para que existan menos dudas acerca de cómo realizar los ejercicios que se están encargando, ya que estamos cada vez más cerca del término del trimestre y los tiempos para evaluación cada vez son más cortos. Entonces recomiendo que le den seguimiento a estas clases, contesten correctamente las lecciones que se están encargando, que sean completas para que no pierdan puntos. Bien, vamos a seguir con el mismo eje temático sobre número, álgebra y variación. El tema continuamos con proporcionalidad y los aprendizajes esperados son los mismos, solamente mencionándoles que lo que estamos viendo principalmente son problemas de proporcionalidad con valores faltantes y utilizando la constante de proporcionalidad. La lección que vamos a ver, como bien les había comentado, es ahora la lección número 20 de su libro de texto, para lo cual les pido que tengan preparados sus materiales para que le den seguimiento a la clase del día de hoy. Eh, Como siempre, les tengo preparado el Jamboard para dicha clase, bajo el nombre de Apuntes de clase 20 de octubre 2021, que como es costumbre está o estará publicado en Classroom para su mayor comodidad y que puedan acceder a los apuntes de esta clase. Vuelvo a hacer la aclaración, son apuntes de clase del maestro, no quiere decir que sean apuntes del alumno. Ustedes van a apuntar lo que yo tengo o lo que yo les presento en su cuaderno de apuntes, porque esto representa la clase de matemáticas. Entonces, al ver esta lección, ustedes pueden tomar notas de lo que estamos explicando para que le entiendan mejor. ¿Sí? Esa es la idea. Quiero que se imaginen que estamos en el salón de clases, que este Jamboard es el pizarrón y que en el pizarrón estamos resolviendo los problemas que vienen aquí. En consecuencia, ustedes antes en clases presenciales lo que hacían era pues apuntar lo que estaba en el pizarrón, ¿no? Entonces eso es lo que espero que se haga. Hago énfasis en esto porque el día que regresemos a presencial yo les voy a pedir sus apuntes que debieron haber tenido durante todo el tiempo que estuvieron en línea. Y como ustedes ya deben de tener todo el montonal de archivos que se llaman apuntes de clase, pues quiero pensar que de ahí tomaron esos apuntes. Entonces no vayan a dejar su cuaderno de apuntes en blanco, porque eso significa que no tuvimos clases y eso no es verdad. Empezamos con la lección número 20, que se llama más del doble pero menos del triple, perdón. En el número 1 voy a hacer un acercamiento. Dice así: escribe en la tabla las medidas que calculaste en la lección anterior y responde las preguntas que aparecen después. Por el momento deja vacía la última columna, copia número 7. Bueno, esta tabla es muy parecida a la que hicimos en la lección pasada. Viene también el dibujo original, que por lo que veo son las mismas medidas del dibujo anterior. La copia número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo que yo leo, son copias distintas. Entonces, vamos a empezar a hacer la tabla, pero para ir ganando tiempo, nada más que la vamos a hacer en Excel. Ustedes evidentemente la pueden hacer en su cuaderno, pero también quiero que por favor la vayan haciendo en su cuaderno para que se entienda lo que están haciendo. Por supuesto que el que tenga el programa de Excel la puede hacer aquí, la puede practicar, pero yo no les estoy pidiendo que la hagan aquí. Aquí lo hago para que ustedes me entiendan. El alumno debe de hacerlo en su cuaderno, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración porque por ahí hubo un alumno que me preguntó que si tenían que comprar el paquete de Excel para poder hacer el ejercicio. Y bueno, evidentemente no tienen que comprar nada, ni tienen que descargar nada, ni tienen que usar la computadora con estos paquetes, ¿verdad?
Únicamente seguir el Jamboard y su cuaderno de apuntes junto con el PDF y libro de texto, ya saben sus materiales. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Viene el dibujo original y de la copia 1 la 7. Entonces vamos a ir escribiendo aquí dibujo original y luego vamos a tener copia 1, copia 2, perdón, copia 2, copia 3, copia 4, copia 5, 6, y la 7. ¿Sí? Ahorita le vamos a dar formato. Luego en las primera columna dice factor de escala, factor de escala. Vamos a explicar qué es. Luego viene el lado A, lado B, lado C, perdón, aquí se me pasó la letra, C, lado D y el lado E. Creo que nada más eran esos, ¿no? 1664, teniendo ya los números aquí. 664, 8 y 12. 6, 6, 4, 8 y 12. Ahí está. Vamos a ir dando un poquito de formato a esto. Vamos a manejar esto en negras. Vamos a ponerle este color. Centrarlo. Es más, vamos a centrarlo también verticalmente. Para que se parezca un poquito más a lo que tienen ustedes ahí en su libro. Me parece que era un tono más oscuro, ¿verdad? Sé que es por aquí así. A ver, esto tiene una altura de 28. Vamos a decir con 25. Ahí está. Bueno, pues más o menos para darle la idea de lo que estamos haciendo. Vamos a poner los márgenes nada más, los bordes, listo. Se me había pasado que yo lo estoy viendo muy grande, pero ustedes no. Entonces vamos a aumentar el zoom al 200%. Ahí está, para que lo puedan ver bien. Ahora vamos a ir rellenando los valores. Los valores que nos dan. Por ejemplo, aquí 2 y 12. Entonces aquí tenemos un 2 y un 12. Luego seguimos en la copia 2 con 20, donde está el 8. No es el lado D.
aquí son 20. Luego en la copia 3 en el lado E 6. En la copia 4 el lado C es 12. En la copia 5 el lado B es 9. Y en la copia 6 el lado E también es 9. Listo. Bueno, esos son los datos que tenemos. Para contestar lo demás, ahorita voy a decirles cómo lo vamos a hacer, porque vamos a seguir la lectura para hacerlo en orden como viene el libro. Dice, escribe en la tabla las medidas que calculaste en la lección anterior y responde las preguntas que aparecen después. Bueno, la pregunta A dice, ¿en qué copia los lados miden el doble de los del dibujo original? Bueno, como yo lo intuyo, se me hace que vamos a llenar la tabla primero hasta la copia 6. Dejamos pendiente la 7 como nos lo indican aquí porque no tenemos ningún dato de hecho. Y luego ya vamos a ir contestando las preguntas. ¿Les parece? Vamos a ir haciéndolo, ¿no? El factor de escala es el número que nos indica si la copia que vamos a realizar es una ampliación o una reducción. Para el caso de la copia 1 el factor de escala es 2. Quiere decir que cada medida que tengamos del lado A se debe de multiplicar por este factor de escala que es 2 para que nos dé la medida que tenemos acá. A ver, aquí se me hace que tengo un error porque el lado A es 6 y el lado B también es 6. Aquí era así: 4, 8 y 12. Sí, ahí está. Muy bien, por eso nos daba aquí 12. ¿Por qué? Porque 6 por 2 nos da 12. 6 por 2 nos va a dar también aquí 12. 4 por 2 nos va a dar 8. 8 por 2 nos va a dar 16 y 12 por 2 nos va a dar 24. ¿Sí? Bueno, creo que está sencillo, ¿no? Es más, vamos a ponerlos de otro color. Vamos a ponerlos de color rojo para que se vea que son los datos que estamos poniendo aquí. Lo que está en negro son los datos que nos dan. Y los factores de escala vamos a ponerlos en verde o en azul para que se vean un poquito más. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la copia 2. Pero en la copia 2 no tenemos factores de escala. Tenemos nada más la medida 20. Yo ya les había comentado que para sacar este factor de escala teníamos que dividir la medida de la copia entre el dibujo original. Si hacemos la división de 20 entre 8, vamos a hacerlo aquí. Esto es igual a 20 entre 8, nos va a dar 2.5. Yo puse la fórmula para que hiciera el cálculo, pero yo creo que esto ya ustedes lo deben de saber tanto, hacer una división de este tipo, que no es necesario que se los haga yo a mano. Dividir 20 entre 8 creo que ya ustedes lo deben de dominar a esas alturas, así que estoy omitiendo ese tipo de operaciones, ¿sí? Bueno, ya una vez que tenga el factor de escala, quiere decir que cada número que tenga aquí lo tengo que multiplicar por 2.5 para que me dé este de acá. Entonces aquí vamos a poner ahora sí una fórmula que va a ser este número. A ver, perdón, me estoy equivocando. Sería este número, pero lo vamos a poner fijo, multiplicado por todos los que vienen de este lado, ¿sí? De tal manera que cuando yo jale estos valores va a ser directamente la multiplicación. Esto en el caso del programa que yo estoy manejando. Ustedes pues evidentemente lo van a hacer en su calculadora. Pero ahí está, ¿sí?
Acabamos de calcular la copia 2. Lo importante es cómo se está haciendo. Al final de cuentas, 6 por 2.5 me da 15. 6 por 2.5 me vuelve a dar 15. 4 por 2.5 me da 10. 12 por 2.5 me da 30. Esa es como llenamos la tabla. La copia 3 hacemos la misma operación. Vamos a dividir la medida del dibujo entre la medida original, pero del mismo lado. Si se dan cuenta, estoy dividiendo estos 6 unidades de la copia 3 que le corresponden al lado E entre la medida de 12 unidades del mismo lado E. Si se dan cuenta de eso, es importante que lo vean porque si no se van a confundir mucho. Bueno, de aquí vamos a hacer una copia, nada más que en lugar de D aquí va a ser E, para poder jalar estos valores, asumiendo que estamos haciendo la multiplicación, ¿no? A ver, nada más aquí tuve un error porque no es E2, es, perdón, C3, es B3, perdón, B3, ahí está. Si yo le doy doble clic me está mostrando que estoy multiplicando este número por este número, ¿sí? Bueno, lo mismo hacemos ahora con la copia 4. Vamos a dividir 12 entre 4 para que nos dé el factor de escala. Ya que tenemos esto, hacemos la misma operación. Más voy a cambiar las columnas. Para calcular los demás valores. Listo. Y así nos la vamos a ir llevando. Creo que ya es sistemático, ya ustedes pueden calcularlo. Lo importante es tener los factores de escala, que no consiste más que en dividir la medida de la copia del lado en cuestión entre la medida del dibujo original, ¿sí? Eso sería todo lo que hay que hacer para poder tener estos valores. Aquí nada más voy a ir cambiando las fórmulas para que nos haga bien el cálculo y pues ustedes pueden comprobar que efectivamente al hacer una calculadora les va a dar los mismos valores. Muy bien, yo nada más termino y ya tendríamos todos los valores que nos piden. Listo. Ahora sí, ya tengo mi tabla completa, faltando únicamente la copia número 7, ¿sí? Antes de copiarla al Jamboard, que es lo que hice en la clase pasada, voy a dejar pendiente la copia 7. Entonces hasta que tenga los datos de aquí vamos a ir completando. Mientras vamos a ir alternando para ver la información de acuerdo a las preguntas que nos hacen aquí en la lección. Bueno, inciso A dice, ahora sí, ¿en qué copia los lados miden el doble que los del dibujo original? ¿Sí? El doble. Vamos aquí al dibujo y podemos ver que lo que mide el doble de 6 es 12, el doble de 6 es 12, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, el doble de 12 es 24. Entonces en la copia 1, voy a poner aquí, en la copia 1. Yo no me la estoy poniendo así porque no digo no me alcanza el espacio para escribir todo, pero ustedes no me pongan así, pónganme en la copia 1, ¿sí? ¿Cuál es el factor de escala de esta copia? Pues aquí dice que es el 2. Entonces el factor de escala es el número 2. Nosotros ya sabemos que qué quiere decir que todas las medidas que tengamos aquí las multiplicamos por 2 para obtener las nuevas medidas.
Ahora, ¿en qué copia los lados miden el triple? Ahora es el triple que los del modelo original. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí no lo podemos observar, pero vamos a ver cuál es el triple de 6. Pues 6 más 6 más 6. Y 6 más 6 más 6 es 3 por 6, que sería 18. Entonces la única medida que me da aquí 18 es esta de aquí, la de la copia 4. Y otro 6 también 18. Y 3 por 4 sería 12. Y 3 por 8, 24. Y 3 por 12, 36. Su factor de escala obviamente es 3. ¿Por qué? Porque es el triple. ¿Sí? Entonces la copia 4 es la que nos están indicando aquí. Copia 4. ¿Cuál es su factor de escala? Pues ya vimos que es 3. ¿Sí? Porque es el triple. Doble es 2, triple es 3. Si fuera quíntuple, pues sería el 5. Creo que se entiende eso, ¿no? Si fuera la mitad, ¿qué se imaginan que sería? 0.5, ¿no? Eso lo vimos en la lección anterior, recuérdenlo. ¿Qué copia está entre las dos anteriores? Es decir, es mayor que una de ellas, pero menor que la otra. O sea, ¿en qué copia es más grande que el doble, pero más pequeño que el triple? Entonces vamos a analizar. Estábamos hablando de la copia 1 y la copia 4. Entonces, ¿qué números se encuentran entre el 12 y el 18? Pues el 15 se encuentra entre el 12 y el 18. El 3, pues no se encuentra entre el 12 y el 18, es menor que el 12. El 9, pues también es menor que el 12. 4.5 también es menor que el 12. Entonces este 15 se encuentra es más grande que el 12, pero más pequeño que el 18. El 10 es más grande que el 8, pero más pequeño que el 12. El 20 es más grande que el 16, pero más chico que el 24. Entonces, pues esta es la copia que está entre esos dos valores. La que está a una escala de 2.5 o que tiene un factor de escala de 2.5. Si analizamos bien, 2.5 lo podemos partir en dos partes, y 2.5 se obtiene sumando dos enteros más 0.5, es decir, más del doble porque tiene este 0.5, pero menos del triple porque le falta 0.5 para llegar a ser 3. ¿Sí? Entonces la copia 2 es la que se encuentra aquí. Copia 2. Los lados de la copia 2 miden más del doble que los del dibujo original, pero menos que el triple. Por tanto, a partir de esto se deduce que el factor de escala agranda más del doble, pero menos del triple. Así es. ¿Cuál es el factor de escala? Ya les dije, ya vimos que era 2.5, ¿verdad? Eso lo vimos aquí. Aquí está. Factor de escala 2.5. Ya lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo 20 entre 8. Bueno, aquí ya viene una serie de comentarios que no los voy a leer ahorita porque no es parte del ejercicio, pero ustedes los pueden leer con calma después. Número 2. Anota en la tabla de la actividad 1 los factores de escala de las copias 2 a 6. Eso ya lo hicimos. Acuérdense que nos adelantamos. Número 3. El factor de escala de una nueva copia, la 7, es 0.25. Anota dicho factor en la tabla de la actividad 1. Ya nos están dando ahora sí el factor, que es 0.25. Entonces aquí vale 0.25. Y como dijimos que obteníamos los demás valores, pues multiplicando el valor del factor de escala por el lado A, B, C, D y E. ¿Sí? Eso lo voy a hacer una vez. Si multiplicamos 0.25 por 6 nos va a dar 1.5. Y esto lo hacemos para el otro 6, el 4, el 8 y el 12. Y vamos a obtener los valores 1.5, 2, 1, perdón, 1, 2 y 3. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cómo? Multiplicándolos nada más. Vuelvo a repetir. 0.25 por 6 me da 1.5. Otra vez se repite el 6. 0.25 por 6, 1.5. 0.25 por 4, 1. 0.25 por 8, 2. 0.25 por 12, 3. Aquí
Nada más hay que hacer la operación para que se den cuenta de cómo estábamos haciendo la tabla. Ahora sí, ya que tenemos la tabla completa, vamos a pasarla ahora sí al Jamboard para que tenga sentido lo que estamos haciendo y lo tengamos más a la mano más que nada, ¿no? Vamos a llamarle tabla Excel 2 y vamos a ingresarlo en esta parte de aquí. Vamos a restablecer el tamaño para que nos quepa bien. Tabla Excel 2 y aquí le vamos a pegar. Perdón, aquí no iba, me equivoqué. Iba en la anterior. Ahora sí. Y ahí tenemos ya la tabla para que tomen nota de cómo les debe de quedar la tabla. Ustedes pueden utilizar calculadora o lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten. El resultado debe ser el mismo. Ahorita les estoy diciendo que lo pueden hacer con calculadora porque yo estoy asumiendo que ustedes ya saben hacer esas operaciones. El que no se sienta todavía capacitado de hacer estas operaciones a mano, yo le sugiero que lo practique y lo compruebe con su calculadora. Porque el día del examen no los voy a dejar utilizar calculadora y lo van a tener que hacer a mano. Así que es importante que lo estén practicando. De todos modos, aquí les voy a dejar yo la tabla para que corroboren los resultados que ustedes calculen aquí, los corroboren con los que tenemos acá. Recuerden que los factores de escala los puse en azul, los números que nos dan por default, o nos dan como dato, están en negro, y los números que se calcularon los puse en color rojo para poderlo diferenciar. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la copia 7. Ahora vamos a analizar cuáles son las preguntas que nos van a hacer. Indica si la copia 7 es mayor, menor o igual que el dibujo original y explica cómo lo averiguaste. Esto creo que es muy sencillo. Ustedes van a contestar la pregunta con sus propias palabras, pero de hecho al ver el factor de escala que es de 0.25 podemos intuir que no es una ampliación, es una reducción. Yo ya les había comentado que cuando el factor de escala es mayor que 1, hablamos que la copia va a ser mayor a la original. Y si el factor de escala de esa copia es menor que 1, como es este caso, entonces estamos hablando de que se va a reducir el tamaño de la original. Entonces se trata de una reducción. Por lo tanto, aquí vamos a contestar que se trata de se trata de que es menor. Aquí lo voy a subrayar, es menor. Ahora, ¿cómo lo averigüé? Pues ya les diré yo la explicación para que ustedes lo hagan también. Pues yo lo averigüé por el factor de escala. Como el factor de escala es menor que 1, pues eso indica que al multiplicar cada medida por un factor de escala que es una fracción de un entero, pues me va a dar una medida menor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si analizamos el punto 25, si yo transformo 0.25 a una fracción, estamos hablando de que estos son 25 centésimos, ¿no? 25 sobre 100. ¿Sí? Esto lo vimos desde la primera lección, ¿eh? Y esto yo lo voy a reducir porque 25 tiene quinta y 100 también. 5 por 5 me da 25 y 100 entre 5 me va a dar 20. ¿Están de acuerdo? Ahora estos dos números vuelven a tener quinta. ¿Por qué sé que tienen quinta? Porque es una regla de divisibilidad. Todos los números que terminen en 5 o que terminen en 0 son divisibles exactamente entre 5. Esa es la regla. Y el 5 termina en 5, el 20 termina en 0, quiere decir que los dos se pueden dividir entre 5. 5 entre 5, 1. Y 20 entre 5, 4. ¿Y qué significa un cuarto? Un cuarto significa dividir entre 4. Quiere decir que cada medida que tienen aquí
la vamos a dividir entre 4 y es la medida que voy a tener acá. Es decir, esta medida es la cuarta parte de lo que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya les expliqué para que ustedes con sus propias palabras explayen o hagan una explicación más nutrida de lo que yo les acabo de decir. Vámonos al inciso B. Dice así: completa los siguientes métodos para calcular cuánto mide en la copia 7 el lado de la figura original, que mide 6 unidades. Bueno, vamos a ver otra vez lo de los métodos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque no me gusta que se confundan. Yo trato de enseñarles de una forma y que esa forma la practiquen, ¿sí? Me interesa que sepan calcularlo, no que sepan calcularlo de diferentes maneras. Eso con el paso del tiempo, con la experiencia y con la habilidad que vayan adquiriendo a lo largo de sus cursos de matemáticas en los siguientes años escolares, lo van a poder hacer. Ahorita me interesaba más que lo aprendan a la manera que a ustedes se les haga más fácil. Pero bueno, vamos a repasarlo porque ya viene aquí en el libro. Dice así: método 1. Como el factor de escala es, bueno, el factor de escala es, y ese factor de escala ya nos lo dieron. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. 0.25. Entonces aquí vamos a completar 0.25. A cada unidad de la figura original le corresponden 0.25 unidades en la copia. Era lo que yo les decía. Por cada una unidad que tenga el original, la nueva copia va a tener 0.25. Estamos dando una reducción. No puede tener uno, tiene que tener menos de uno. ¿Qué tanto menos? Pues 0.25. O hagan la multiplicación. 1 por 0.25, pues 0.25. Entonces a eso se refiere. Entonces, a 6 unidades de la original le corresponden pues 6 veces 0.25. Fíjense bien la expresión que dice aquí: 6 veces. Veces, ¿qué significa en matemáticas? Ay, me equivoqué aquí con el número. Ahí está. 6 veces es 6 por 0.25. Cuando decimos en matemáticas la palabra veces, se refiere a que le estamos multiplicando. 6 por 0.25. 6 veces 0.25 unidades en la copia. Es decir, y aquí les dice esto: 6 por 0.25. Y si ustedes recuerdan, 0.25 por 6 nos daba en la tabla que teníamos aquí 1.5. Entonces aquí va a ser 1.5. Este es el método más directo, es el método que vimos aquí, cómo sacar cada copia, que es multiplicar el factor de escala por las unidades. Eso es lo que está a lo que se refiere el método 1. El método 2 es muy parecido al método 1, nada más que en lugar de trabajar con decimales, lo vamos a trabajar con fracciones. Fíjense bien, como el factor de escala es 0.25, todas las medidas de las copias son pues 25 centésimos, que era lo que yo les explicaba en la página anterior. 0.25 equivalen a 25 centésimos si lo queremos convertir en fracción, de las originales, obviamente. Por tanto, el lado original de 6 unidades debe medir pues 25 centésimos de 6, o lo que es lo mismo, 25 sobre 100 por 6, o sea, 25 sobre 100 por 6 enteros. Y recuerden que 6 enteros se escribe con 1 como denominador y me quedaría 25 por 6 sobre 100 por 1. 25 por 6 sería 6 por 5, 30, llevamos 3, 6 por 2, 12, más 3, 15. 150 sobre 100 por 1, 100. Cancelamos estos dos ceros, que
que será lo mismo que dividir entre 10, y me quedaría 15 sobre 10. Y 15 entre 10, el 15 tiene quinta, que sería 3, 15 entre 5, 3, y 15 entre 10, 2, perdón, 5 entre 10, 2, 10 entre 5, perdón, 2, 3 medios. Este sería el número, pero en fracción. Recuerden que 3 medios es 3 entre 2. 2 por 1, 2. Para 3, 1. Punto decimal, le agrego un 0. 2 por 5, 10. Para 10, 0. Entonces esto lo volvemos a transformar ahora a decimal y me va a dar 1.5. Este es lo mismo que calculamos aquí. Ya se dieron cuenta, nos da el mismo valor, pero con fracciones. Ahora bien, simplificando 25 centésimos, en lugar de hacer todo esto, en lugar de hacer 25 sobre 100 por 6, yo pude haber simplificado esto desde el principio. Quinta de 25, 5. Quinta de 100, 20. Quinta de 5, 1. Quinta de 20, 4. Y entonces hubiera multiplicado un cuarto por 6 enteros. O lo que es lo mismo, o 6 entre 4. Y al simplificar esto, me va a dar mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Y tenemos otra vez 3 medios, que es lo que tenemos aquí, y equivale a 1.5. O sea, formas de llegar al mismo valor hay un montón. ¿Sí? Entonces, simplificando, quedaría un cuarto de 6. O sea, 3 medios. O lo que es lo mismo, 1.5. O un entero, un medio. Como lo quieran ver. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, luego dice inciso C. Calcula las demás medidas de la copia 7 y anótalas en la tabla de la actividad 1. Eso ya lo hicimos, aquí está la tabla y ya están las medidas de la copia número 7. Y ya por último, les pide aquí en la actividad número 4, ordena los factores de escala desde el de la copia más pequeña, ojo con lo que dice aquí, de la más pequeña hasta la más grande. ¿Cuál va a ser el criterio para decir cuál va primero y cuál va después? Recuerden, la copia más pequeña es la que tenga el factor de escala más pequeño. Me voy a ir primero con todos los que dicen menos de 1. Este no dice menos de 1, este tampoco, este sí dice menos de 1, este también es menos de 1. 3 medios, el numerador es más chico que el denominador, así que es menos de un entero. Este 7 cuartos es más de un entero, porque 4 cuartos es un entero. Entonces 7 cuartos tiene más de un entero. Entonces estoy entre estos tres. Para que se me facilite más, 2 tercios, ¿cuánto es? Entonces yo me voy a ir aquí a 2 tercios y voy a hacer la conversión. Perdón, voy a hacer la conversión de 2 entre 3. No va a tener enteros, así que voy a poner el punto decimal y le voy a agregar un 0. 3 por cuánto me da 20. Pues 3 por 6 son 18, ¿no? Y me van a quedar 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esto le voy a volver a poner el 0 y va a ser infinitamente, así que esto va a ser 0.6 infinito. ¿Sí? Sin embargo, pues puedo compararlo ya, ¿no? 0.6 es más chico que 0.75 y es más chico que 0.8. Así que el primer número que va a ir aquí sería 3 medios.
es el primero. Luego seguiría .75. Después, pues el 0.8, ¿no? Y con esto ya acabé nada más con los que son menores que uno. Ahora me voy a ir con todos los que sean mayores que uno, pero menores que 2. Por ejemplo, este es mayor que uno, pero menor que 2. Este es mayor que uno, pero menor que 2. Este ya es mucho mayor que... Este ya es 2. Y este es mucho mayor que 2, es 3. Y este de acá pues hacemos lo mismo, ¿no? Para poderlo comparar, 7 entre 4. 4 por 1 van a ser 4. Para 7, 3. Punto decimal, le agrego un 0. Y 4 por 7, 28. Para 30, 2. Le agrego otro 0. Y 4 por 5, 20. Para 20, 0. O sea que este número vale 1.75. Así que también es más grande que un entero, pero menor que 2. Y vuelvo a hacer la comparación. De estos tres, ¿cuál se le acerca más al 1? 1.1 aquí dice, y aquí dice 1.7. Este es mayor que este. 1.2, este es menor que este de acá. Así que el número que sigue aquí sería 1.19. Después, pues el 1.2, ya vimos bien que el otro es 1.7. Lo ponemos de una vez. ¿Y cuáles me van a quedar? Pues ya nada más me quedan el 2 y el 3. Y es evidente que de estos dos el más chico es el 2 y luego sigue el 3. 2 y 3. Y ya tengo ordenados todos los factores de escala de menor a mayor. Que no me piden eso, ojo, me piden los factores de escala desde el de la copia más pequeña hasta el de la copia más grande. Nosotros sacamos como conclusión que si el factor de escala es más pequeño, la copia va a ser más pequeña. Si el factor de escala es más grande, la copia va a ser más grande. ¿Sí? Con esto concluimos la lección del día de hoy. Espero que se haya entendido. Si hay dudas también espero que lo externen en Classroom o en la misma clase por Meet. Les agradezco mucho su atención, jóvenes, y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.